Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Les habla María Dolores Arias y Jorge Jacobs, para poder seguir emprendiendo, para no caer en desesperación y tener una estrategia. Así que estos momentos son momentos de pensar en estrategias, es momento de que usted se informe y se informe bien, se informe con la verdad. Y para eso, pues vamos a platicar con la licenciada Heidi Chinchilla Trampe de Mundo Legal, con quien vamos a hablar acerca de uno de los temas que más está preocupando. Yo sé que el tema financiero es un tema importante, pero va muy relacionado con el tema laboral y la licenciada Heidi Chinchilla es experta en este tema. Entonces, a raíz del toque de queda que indicó el presidente Yamatei y todas las restricciones laborales que se han ido dando, todos estos cierres, y digo entre comillas voluntarios, pero que se están dando, ¿qué podemos hacer para poder obtener negociaciones ganar-ganar, para poder sostener la empresa? Pues de eso vamos a platicar con nuestra invitada. ¿Qué tal, Heidi? ¿Cómo estás? Hola María Dolores, hola Jorge, qué gusto de saludarlos. Pues la verdad es que bastante bien aquí, trabajando homework, pero la verdad es que bastante bien. Creo que es un buen tiempo para reflexionar sobre muchas cosas, sobre todo, como dicen por ahí, creo que tú lo decías, están los que tienen gripe y los que venden pañuelos. Y ahorita me ha tocado vender pañuelos a mí. Me imagino, y precisamente de eso vamos a platicar con respecto a por qué, más que por qué te ha tocado vender pañuelos, sino el tema laboral, porque es un tema que, por un lado, la legislación un poco complicada, de temas laborales, cómo hacerlo, porque de tal forma que se haga de forma correcta y evitar contingencias o algunos problemas laborales si no lo hacemos bien informados, porque al final pues todos lo hacemos de buena fe, pero la cosa es, y ambas partes lo hacemos de buena fe, ahora es cómo dejarlo bien documentado o bien estipulado para que no hayan problemas más adelante. Así que platiquemos acerca de cuáles son, Heidi, las opciones que hay con respecto a los acuerdos que se pueden hacer en este caso y conforme se ha ido aumentando las restricciones. Ok, mira, estamos frente a una situación que no se había registrado históricamente, pues entonces estamos en una situación que se ha ido haciendo el derecho conforme ha ido pasando y conforme se ha ido como agravando, ¿verdad? Entonces el punto importante acá es que cuando empezaron las primeras declaraciones o directrices del presidente, en algún momento solo se hizo una invitación a cerrar pues la mayoría de los centros laborales. Posteriormente pues ya se decretó de que tenían que haber ciertos centros laborales que pues ya no laboraban y habían excepciones a estos. En estas excepciones hay una gran confusión porque el punto fue de que, fue muy claro un día antes entre los establecimientos y las industrias y los centros que podían seguir laborando. Pero posteriormente se tiene la percepción que evidentemente hay demasiada presión económica y también empresarial respecto a esto, y entonces el día siguiente era como que ya todo era como muy ambiguo, ¿no? Entonces el Ministerio de Economía permitía tener pues un permiso que en inicio era un permiso para que nada más se transportaran los trabajadores debido a que el servicio de transporte urbano no iba a estar habilitado. Entonces, se suponía que solo podías pedir este permiso al Ministerio de Economía para poder transportar a los trabajadores de forma legal y que no hubiera ningún problema. Pero se abrió una pequeña posibilidad. En esta pequeña posibilidad se dio de que muchas empresas empezaron a pedir autorización. Hubo una conferencia de prensa en esa mañana y una conferencia en la que el ministro de Economía dijo, de alguna manera, que sí se podía pedir autorización para el tema de transporte, pero que también todas aquellas empresas que consideraran y que cumplieran con los códigos de salubridad o los procedimientos de salubridad y todo lo que tuviera que ver con la prevención del virus, entonces podían empezar a trabajar si tenían la autorización del Ministerio de Economía. Entonces eso abrió una posibilidad para muchas empresas donde todos empezaron a decir, bueno, entonces a mí me preguntaban, licenciada, entonces puedo pedir autorización y seguir trabajando, entonces sí puedo hacerlo. Y lamentablemente
como no ha habido una directriz concreta y que sea suficientemente clara, entonces hubo muchas empresas, que empezaron a laborar nuevamente con el permiso del ministerio. ¿Qué se necesitaba para este permiso? Tener ciertas condiciones. 1, cumplir con todo el tema de seguridad. 2, tener también un médico de contacto. 3, tener también todo el tema de los nombres de los trabajadores que estaban laborando y comunicar cualquier síntoma o cualquier situación que pudiera darse, el transporte, etcétera, entre otras cosas. Muchas empresas lo cumplieron y obtuvieron este permiso. Entonces, nuevamente volvimos a tener mucha más gente en las calles y fue cuando empezó a aumentar el número de casos que se decreta esto último que todos conocemos y que establece que a partir de las 4 de la tarde a las 4 de la mañana pues ya nadie puede salir y que las empresas en realidad solo aquellas que son realmente esenciales, es decir, alimentos, bebidas, cuestiones de limpieza y además farmacias o cuestiones médicas podían empezar a laborar y de lo contrario pues ya no. Incluso para el sector informal también fue muy, muy difícil entenderlo, porque en inicio se había dicho que podían empezar a laborar, creo que si no mal recuerdo, entre 4 de la mañana o 5 de la mañana, y terminaban a las 12 del mediodía. Después que terminaban a las 4 de la tarde. Y hubieron muchas personas del sector informal que, pues yo tuve algunas historias de personas que decían, mira, lo que pasa es que yo tenía mi supermercadito chiquitito, estaban vendiendo y resultó que el sábado a las 3 de la tarde ya llegó la policía y que salga, no, mire, solo voy a cobrar lo que vendí, no, que cierre y que se vaya la gente. Era hasta las 12 del mediodía. Entonces, honestamente hablando, no han habido directrices claras y concretas respecto al tema laboral y el tema de comercio o cómo deberían de abrirse o qué empresas deberían de estar o no estar funcionando. Hubo un acuerdo ministerial del Ministerio de Energía y Minas donde estableció quiénes eran las empresas que en estos rubros deberían de estar laborando y que incluso, si te das cuenta, dentro del tema del decreto que se establece, no se mencionó a las empresas de este tipo para que pudieran estar después de las 4 de la tarde. Entonces, ayer en el acuerdo ministerial decía que el almacén de mercado mayorista, que es pues uno de los coordinadores de energía eléctrica en Guatemala, sí podían estar después de las 16 horas y que no podía la policía detenerlos, igual que el tema de hidrocarburos y el tema de minería, en el tema de calderas, cuestiones que no podían detenerse. Entonces, ¿qué ha pasado? Sinceramente, y hasta el día de hoy te digo como laboralista, que no tenemos instrucciones claras. El presidente instó y promovió el hecho de que pudieran llegarse a acuerdos entre empleadores y trabajadores. Así lo regula este decreto e incluso pues en la conferencia que tuvo con su gabinete de gobierno así lo estableció, pero si te das cuenta no dijo si era una suspensión total, si era una suspensión parcial, sino simple y sencillamente lleguen a acuerdos que no violenten los principios del derecho laboral ni violen las garantías laborales y que además puedan ser basados en los principios de objetividad, realismo y conciliación, que son principios del derecho laboral. Entonces, ya habían una cantidad de publicaciones que tú no te imaginas, donde la gente decía, ok, los trabajadores, ¿verdad? Nuevamente el gobierno nos deja desamparados, dejó a merced del empleador de decidir cómo nos iba a contratar y cómo iba a ser que nos iban a pagar. Y por otra parte, otros decían, sí, es que lo que pasa es que ya permite que sea una suspensión total, es decir, ni nosotros vamos a trabajar, ni el empleador nos va a pagar. Entonces, pues yo sí creo y coincidía con muchos colegas laboralistas en que es muy atrevido y muy arriesgado aconsejar a nuestros clientes el hecho de irse a una suspensión total. Es decir, no pagar los salarios, que ellos no lleguen a trabajar. Entendemos la situación económica y es más, yo sí sé, hoy en la mañana amanecí con un montón de WhatsApp donde la gente me decía, licenciada, ya no podemos seguir pagando, no podemos, ¿qué hacemos? Entonces, como no tenemos el acuerdo del Ministerio de Trabajo que determina la suspensión total, que sería el único que podría determinar la suspensión total, o si el presidente lo hubiera decretado así claramente, pues evidentemente podríamos estar frente a una suspensión total, pero si no, existe también la posibilidad de pedir autorización al Ministerio de Trabajo para poder crear esta suspensión total. Es decir, tú como empresa puedes pedir que en virtud de que no tienes los suficientes fondos para seguir
pagando los salarios, pero si quieres continuar con las relaciones laborales, entonces que se te autorice no pagar salarios durante este tiempo. La negociación a la que insta el presidente, ¿cómo la entiendo yo? Es, por ejemplo, que si tú eres una empresa que quiere mantener sus trabajadores, pero no puedes seguirles pagando el salario completo porque no puedes más, no estás produciendo, no estás generando, etcétera, puedes llegar a acuerdos de pagar incluso una mínima o la mitad del salario, hacer acuerdos sobre el tema de vacaciones, hacer acuerdos sobre, ok, durante este tiempo vamos a ganar tanto, pero ¿cuáles son los derechos que no puedes violentar en esos acuerdos? Lo que no puedes hacer es determinar que como se redujo el salario, por ejemplo, negociaste con el trabajador una reducción de su salario, ¿y cómo es que puedes hacer esta reducción del salario? Yo creo que hay que basarse en un principio que es uno de los principios del derecho del trabajo y es el principio de realismo y objetividad. Creo que en este momento no pueden pensarse solamente en los derechos laborales de los trabajadores. No puede pensarse solo como tengo derecho a esto, tengo derecho a mi salario completo, tengo derecho a que se me paguen mis prestaciones completas en este momento, etcétera, sino en realidad debe entenderse que estamos frente a una crisis que pues evidentemente está golpeando la economía de los empleadores y entonces pues muchas empresas están despidiendo a las personas, pero hay otras que dicen no quiero terminar relaciones laborales, sino que simple y sencillamente quiero crear una negociación que pueda ayudar tanto al trabajador como a nosotros. Esas son las negociaciones a las que insta el presidente, en la que se permita realmente hacer acuerdos entre trabajadores y empleadores y decir, ok, trabajemos juntos, solidaricémonos, vámonos al realismo del derecho laboral. No podemos tener la letra muerta del Código de Trabajo y pensar que solo eso existe, sino vámonos a un principio de realismo y objetividad y bajo estos lleguemos a acuerdos, a consensos, tanto empresarios como empleadores como empleados, ¿verdad? Entonces es allí donde se permite esta reducción de salario que en algún momento, por ejemplo, yo tengo clientes que me dicen, mire, él gana 7.500, ¿le puedo pagar la mitad del salario en este tiempo? Mi única respuesta es sí, siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo. Hagan consensos, hagan acuerdos que permitan que en esta crisis puedan sustentar la relación laboral entre los dos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hacer estos acuerdos. Pero, ¿qué debemos de respetar y no tenemos que considerar dentro de estos acuerdos? El hecho de, ok, ya le reduje el salario, se termina la crisis, lo siento, pero ya no te voy a volver a pagar lo mismo. No, esta reducción debe obedecer a un plazo o una circunstancia. Es decir, puede ser el plazo del 17 al 31 de marzo o bien a la circunstancia durante el plazo que dure el periodo de calamidad y emergencia. Y entonces, ¿qué otra cosa? No puede interrumpirse la antigüedad del trabajador. Ok, como ganaste en estos meses la mitad para el cálculo de tus prestaciones, de tu aguinaldo a final de año, o para tu bono anual, el que comúnmente lo conocemos como bono 14, en julio, entonces te voy a hacer el cálculo de prestaciones tomando en cuenta el salario que te pagué en estos meses, no, o en estos días. Tienes que tomar el salario real, debes de respetarlo, pero para efectos de mantener una relación, puedes reducir el salario. No puedes despedir personal, eso es bien importante. Perdón, cuando hablabas del cálculo de prestaciones hablabas de bono 14, de aguinaldo, de lo que conocemos como bono 14 y aguinaldo y vacaciones. Vacaciones. ¿Qué pasa con el pago del IX? ¿Qué es lo que debería reportar en este caso? En ese caso, en el pago del IX tendrías que reportar el salario que se pactó con los trabajadores y en las observaciones poner que estás pagando ese salario según pacto con el trabajador. En observaciones, pacto con el trabajador. ¿Verdad? Okay, perfecto. Reportas esa. Heidi, una pregunta al respecto. Ahí mencionaste el caso de, por ejemplo, alguien que gane 7.500 quetzales y que se le reduce a la mitad el sueldo. Pero en ese ejemplo, esa mitad está por encima del salario mínimo. ¿Qué pasa con alguien que, por ejemplo, gana 4.000 quetzales y la mitad es 2.000, que es menos del salario mínimo? ¿Es eso permitido o eso sí no? Fíjate que como no tenemos legislación al respecto y no está clara la situación, obviamente ningún trabajador podría, si lo ves desde la letra muerta del Código de Trabajo y como tal, hablándolo y ser más papista que el Papa, no podríamos ni siquiera negociar la mitad de un salario. Entonces, en mi consideración, podrías incluso reducirlo a la mitad en un caso de 4.000 quetzales, que le permita al trabajador incluso tener un ingreso por un momento y que sea solo circunstancial. Porque evidentemente si nos vamos a los principios reales del derecho y sobre todo a las garantías mínimas, no podría reducir
menos del salario mínimo. O sea, pero ¿qué pasa con el trabajador que gana el salario mínimo? Y no le puedes pagar el salario mínimo en este momento, pero quieres conservar su empleo. Yo creo que ya solo el hecho del empleador de decir quiero conservar tu empleo y quiero, a pesar de la crisis financiera en la que estoy pasando en este momento, quiero poderte pagar una parte del salario, permíteme hacerlo, ya es una excelente voluntad y buena fe del empleador. Entonces creo que todo depende del convenio y la capacidad de conciliación y negociación que puedan tener los empleadores con sus trabajadores. O sea, sí podría ser permitido siempre y cuando esté bien sustentado. Así es, okay. Así es. Entonces, sí, tengo otra pregunta a ese respecto. ¿Y puede ser parte de la negociación, así como están haciendo ahora con los bancos, en el sentido de decir, mira, ahorita te voy a pagar la mitad y cuando ya estemos recuperados, lo que no te pagué ahorita te lo voy a pagar, qué sé yo, en un plazo de 6 meses, por ejemplo, para compensarle? Perfectamente. Si la empresa considera tener esa capacidad, pues genial, o sea... Que sí se va a recuperar. Sí, o sea, mira, yo te voy a contar, eso hablábamos ayer, yo estaba en una reunión con un bufete de abogados, ¿verdad?, donde ellos me preguntaban cómo manejar su situación a nivel laboral. Entonces yo les decía, existen todo tipo de empresas, yo asesoro multinacionales y asesoro empresas que al final tienen mucha capacidad, ¿me entiendes?, económica, e incluso una de ellas está accediendo en este momento a pagar un bono por productividad, que deje de ser por productividad y que se convierta en un bono estandarizado para todos los trabajadores. Yo decía, madre, esos trabajadores que le agradezcan a Dios, que se lleguen y que digan, wow, estoy en esta empresa. Porque en medio de esta crisis, ellos deciden no pagar por productividad, hacer este cambio para de aquí en adelante, pues. Entonces, mientras que en otras empresas, el problema que tenemos es, licenciada, tengo 300, 500 trabajadores. No puedo seguir manteniendo los 300, voy a despedir a 150 trabajadores, voy a reducir salarios con tantos, voy a hacer negociaciones de vacaciones con tantos. Entonces, las realidades son bien distintas. Claro. ¿Y cuál es de verdad mi mensaje durante todo este tiempo? Ha sido, trabajadores, en realidad, no solo pueden pensar en sus derechos laborales, no puede ser como ese pensamiento egoísta de decir, es que son mis prestaciones, es que son mis derechos, es que son... Ok, sigan peleándolos de esa manera y van a haber empresas que quiebren miles. Mira, importante también es que dentro de los periodos de suspensión, yo pongo el ejemplo muy claro y es, tú no puedes despedir a un trabajador que esté suspendido. Es decir, si ya están dentro de la suspensión, solo recordando así rápidamente qué tipo de suspensión existe, y es que está la suspensión individual cuando solo afecta a una o algunas personas dentro de tu empresa, y la suspensión colectiva, que es que afecta a todos o a la mayoría. En estos casos, cuando necesitamos enviar a todas las personas a sus casas o a la mayoría de las personas a sus casas, estamos frente a una suspensión colectiva. Esta puede ser parcial o puede ser total. La parcial es decir que una de las dos partes no cumple con sus obligaciones. En este caso, los trabajadores no están cumpliendo con sus obligaciones de realizar las labores, pero sí el empleador les está pagando. Entonces, una de las dos partes no cumple. Cuando es la total, ninguna de las dos partes cumple con sus obligaciones. Es decir, ni los trabajadores llegan a laborar, ni el empleador paga el salario. Si ya las personas, a partir del día lunes que se decretó el tema de los cierres de los centros de trabajo, el martes les dijeron a sus trabajadores, ¿saben qué? Ya, nadie venga a trabajar, se van a sus casas, etcétera, etcétera. Tuvieron una suspensión, si le van a seguir pagando el salario, una suspensión colectiva parcial de hecho. Es decir, aunque no la hayan declarado de derecho, hayan hecho acuerdos, etcétera, pero es de hecho que la convierte en derecho el hecho de que el presidente ya la declaró, ¿verdad? Declaró que los trabajadores pues se fueran a sus casas. Entonces, en ese sentido, los que ya están suspendidos no pueden ser despedidos. Te pongo la analogía más clara para que la gente la entienda. Y es, cuando un trabajador está suspendido por el ICS, tú no lo puedes despedir. Sí, perdón, no te refieres solo a suspensión, porque uno piensa suspensión del ICS, pero no es específicamente solo suspensión del ICS. Exacto, es suspensión en sí. La ley establece que ningún trabajador puede ser despedido mientras esté en periodo de suspensión. Esto quiere decir que la suspensión es un acuerdo entre los dos, donde simple y sencillamente dicen, te voy a poner otro ejemplo de suspensión, un trabajador que quiere ir a estudiar una maestría o un diplomado fuera, llega y es un excelente trabajador y le dice al empleador, mire, yo quiero que me den una licencia
para poder ir a estudiar y no me paguen salario, pero no me despidan. Quiero cuando regrese tener todavía mi trabajo. Denme el permiso para ir. El empleador dice, ok, de acuerdo. Ahí se da una suspensión individual total, porque ni él va a trabajar, ni el empleador le paga. Pero durante ese tiempo se sigue computando la antigüedad, se siguen computando prestaciones laborales, etcétera, pero no se puede finalizar la relación laboral. Entonces existen varias formas de dar suspensión. Esta es una de ellas. Entonces no podemos pensar como, ok, como es una suspensión decretada por el presidente, etcétera, entonces tiene sus particularidades. No, es una suspensión per se. Y siendo una suspensión per se, no podrá terminarse las relaciones laborales mientras la gente esté suspendida. Ayer me hacían la pregunta, o sea, ¿qué quiere decir? Que clavada que yo mandé el martes a mis trabajadores a su casa y yo me doy cuenta que ya no les puedo pagar. Eso quiere decir que no los puedo despedir. Entonces yo decía, yo siempre creo que existen formas de poder llegar a acuerdos y que se puedan determinar, porque también, ¿qué va a pasar? Si ya no tienes cómo pagarles, va a llegar el fin de mes y no vas a tener cómo pagarles. Entonces, ¿qué va a poder hacer el trabajador? Denunciarte o buscar la manera en que se pague, etcétera. Mejor llamar al trabajador, ser honesto con el trabajador y decirle, mira, esta y esta es la situación, no puedo seguir manteniendo tu puesto. Entonces, puedes llegar a un mutuo acuerdo donde ambas partes decidan en algún momento finalizar el periodo de suspensión y, en todo caso, finalizar la relación laboral. Pero mientras esté suspendido el trabajador como tal, no puedes despedirlo. Los que están trabajando, todavía puedes decir tú, bueno, de acuerdo, sabes que no puedo seguir manteniendo este puesto, lo despido. ¿Qué pasa con el famoso home office? Ok, el home office tiene que ser muy claro. En realidad deben de hacerse tantos acuerdos, o sea, deben de hacerse tantos documentos como acuerdos puedas llegar. ¿Qué pasa con un home office? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un bufete, de nuestro bufete. En nuestro bufete se inició con un home office. Empezamos la semana pasada, dijimos, todo el mundo lleve ese trabajo a sus casas. Siéndote honesta, las únicas que estamos trabajando así full, somos los laboristas. La abogada, que es mi mano derecha, la procuradora, porque estuvo abierto migración, estuvo abierto un montón de cosas, y yo. Todos los demás están, o sea, haciendo ciertas pequeñas cosas, etcétera, pero no están haciendo mayor cosa. Entonces yo sí fui clara con ellos y les dije, ustedes se van a ir y vamos a ver qué tienen asignado cada uno, traten de sacarlo adelante, etcétera. Pero tuve el caso de una persona que la computadora ya no le sirvió, etcétera. ¿Qué podía hacer yo? Entonces, fue en el momento en el que la carga laboral se acabe o no podamos seguir trabajando, porque evidentemente ya no va a haber carga laboral. El procurador, a partir de hoy, ya muchas instituciones de gobierno están cerradas. Entonces, en ese momento vamos a negociar entre nosotros y así quedamos, o sea, si lo dejamos acordado, vamos a negociar para poder ver la posibilidad de cómo manejar esos días que ya no va a haber carga laboral en home office. Se quedó claro cuáles eran los horarios en los que iban ellos a trabajar dentro de la casa, porque no es un periodo de vacaciones, pues no es como, en mi casa me levanto a las 11 y listo. No, o sea, tenemos que estar a disposición del empleador en los horarios establecidos. Y además debe tener la capacidad de responder a las llamadas, responder a las solicitudes del empleador, enviar los informes, cumplir con su trabajo, además adecuar un lugar dentro de su casa que sea lo más, cuestiones de salud ocupacional, que sea lo más adecuado posible, es decir, que tenga luminosidad, que tenga ventilación, que sea una silla que no esté sentado en un banco, etcétera, porque entonces está haciendo trabajo que en algún momento, si se lastima o si hay alguna consecuencia de este trabajo, también puede ser responsabilidad del empleador. Entonces, también eso se deja en el acuerdo. Y el acuerdo puede ser modificado. Así lo pusimos en los acuerdos que nosotros hicimos para nuestros clientes, donde decíamos que estas condiciones pueden ser modificadas en evaluaciones de cómo se siga manejando la situación en Guatemala o el estado de calamidad y emergencia. Entonces, o sea, no es váyanse a su casa, sino hay que poner las reglas, como en cualquier situación, poner reglas de cómo va a funcionar este acuerdo del home office. Ahora, ¿cómo se pone la temporalidad? Ahí es igual circunstancial mientras dure estos acuerdos o este decreto gubernativo. No, es circunstancial. Es decir, aquí tú pones, es un contrato o un acuerdo a plazo fijo, por así decirlo, o por la circunstancia que determine el plazo.
Es decir, si ahorita tenemos un plazo que es del 17 al 31, pero no sabemos si esto se va a prorrogar. Y si se va a prorrogar, entonces se coloca ahí que el plazo puede ser ampliado según la circunstancia tal. Ok. Perfecto. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Sí, en el caso de que ahorita literalmente el presidente ha dicho y se van a ir revisando cada 7 días las cosas, podés ponerlo también así en el sentido de, bueno, cada lunes vamos a revisar dependiendo de cómo cambian las circunstancias, léase cuáles son las decisiones que van poniendo, porque porque como tú bien lo comentaste al inicio del programa, la semana pasada fue demasiado cambiante la cosa y que quedó todo muy irregular realmente, o sea, con poca certeza de qué es lo que estaba vigente y qué es lo que no estaba vigente. Ahorita esta semana pues ya hay por lo menos un poco más de claridad en el sentido, bueno, a las 4 ya todo el mundo tiene que estar en su casa, va. Y solo pueden operar algunas empresas y las otras no. Pero sí podés dejar en esos acuerdos eso de, bueno, irlo revisando cada semana o cada 10 días o cada 5 días o lo que sea. Claro, sí lo puedes dejar, que puede irse revisando este acuerdo. Incluso tú puedes, sí aconsejamos que dentro de los acuerdos se dejen establecidas las garantías laborales, es decir, que este acuerdo no limita el hecho de que se respetará la antigüedad del trabajador, no limita el hecho de que el salario convenido durante el tiempo anterior, durante el contrato de trabajo seguirá vigente al momento de que finalice esta circunstancia, y todo tendría que ir muy ligado a la circunstancia, ¿verdad? Que puede ir siendo modificada, evaluada y puede cambiarse de mutuo acuerdo con los trabajadores. Yo algo que recalco mucho es que en realidad todo aquí se puede lograr de mutuo acuerdo con los trabajadores. He tenido consultas de personas que me dicen, mira, licenciada, la empresa decidió que nos mandó a todos a una suspensión colectiva total y que puede ser de 3 a 6 meses. Entonces, yo no puedo aceptar eso. Tengo 29 años de estar trabajando en la empresa y yo no puedo aceptar eso. O sea, yo la verdad es que no quiero pasar 6 meses sin salario. Entonces yo me preguntaban, ¿estoy obligado a aceptarlo? No, no está obligado a aceptarlo. O sea, no hay una regulación al día de hoy que establezca que las empresas pueden decidir unilateralmente la suspensión total colectiva. No lo hay. Entonces, en ese caso, si el trabajador no está en esa disposición, el empleador tendría que liquidarlo y finalizar la relación laboral, que en ese caso te decir que, pues, evidentemente entiendo que no lo van a hacer porque son 29 años de relación laboral, pero sí, suponte las aerolíneas están ahorita en un tema de crisis financiera completamente, porque tengo entendido que Avianca hasta el 30 de abril, pues ha tenido ya suspensión de todas las operaciones. Imagínate los pilotos, la gente, etcétera. Pues obviamente para Avianca está siendo un golpe duro, pero tienen que entender que las empresas deben de llegar a estos acuerdos. No puede hacerse de forma unilateral del empleador. Guatemala no registra, históricamente hablando, la inscripción de un contrato colectivo de condiciones de trabajo. Yo creo que este es un buen momento donde tú podrías crear ese contrato colectivo de condiciones de trabajo, donde se circunscribe exclusivamente a esta circunstancia, donde con todos los trabajadores podría llegarse a un acuerdo de decir, ok, los trabajadores que vayan a hacer home office, por ejemplo, desde el momento en el que empieza el home office hasta el momento en que la carga laboral ya no pueda ser suficiente para seguir haciendo home office, se determinará que estos trabajadores pues tendrán el salario completo. A partir de tal fecha se conviene que si ya no existe esta carga laboral, pues se reducirá a las 3/4 partes del salario, a la mitad del salario durante esta circunstancia. Aquellos que no estén haciendo home office y que sea imposible, pues puede realizarlo por las características de sus funciones o de su puesto, entonces todos tendrán la mitad, se pactará con todos el pago de la mitad del salario. O en algunas circunstancias, después de cierto tiempo, si llegamos a Semana Santa, por ejemplo, entonces se pacta con los trabajadores que desde inicio de Semana Santa, los días que no son asueto, se otorgarán a cuenta de vacaciones. Y entonces haces todos estos acuerdos, pero tienen que ser en consenso con los trabajadores. Si quieren las empresas llegar a una suspensión colectiva total, deben pedir la autorización al Ministerio de Trabajo. Me preguntaban, ¿pero qué pasa si no nos dan la autorización? Miren, yo les dije, la respuesta real es que ahorita
como tal, la presentamos, podemos presentar la solicitud. No nos van a resolver durante el tiempo de estado de calamidad y emergencia, estoy segura de eso. No creo que resuelvan tan rápido. Es más, no hemos tenido lamentablemente la presencia del ministro de Trabajo en ninguna comunicación hacia cómo debe de darse este tipo de situaciones. Entonces, según lo que dijo el presidente, es que están instando a que se pueda empezar a utilizar la firma electrónica para resoluciones. Pues sería una buena manera de poder darle certeza jurídica a las empresas que esas solicitudes ingresadas puedan entonces tener una resolución. Y me decían, bueno, ¿y qué pasa si al final nos dicen no al lugar la resolución? Pues podrá irse a cualquier medio de impugnación correspondiente, porque evidentemente las empresas no lo están haciendo sin ningún sustento. Nosotros hemos ingresado ya algunas solicitudes al Ministerio de Trabajo para la suspensión colectiva total, pero no tienes idea de cómo lo hemos fundamentado. Claro. Y cada caso es concreto. Yo siempre digo, mi blusa o mi traje no le queda igual a todo el mundo. El generalizar, poder utilizar un mismo formato para todo el mundo, una misma situación para todo el mundo, es el error más grande que se comete. Yo sí les digo a mis clientes, y no es porque yo diga, ay, búsquenme para hacerlo. No, pero es que yo soy una empresa de industria, por ejemplo, una maquila. No voy a utilizar los mismos parámetros de negociación que una empresa que presta servicios, claro. ¿Verdad? Es totalmente distinto. Entonces, tiene que hacerse conforme al giro de la empresa, conforme a la realidad económica de la empresa y conforme a la negociación y el comportamiento de la masa laboral. Okay. Heidi, vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos de qué pasa si yo voy a pagarle a mis empleados lo que hayamos convenido, ya sea completo o lo que hayamos convenido. ¿Cómo se documentan estos pagos para que sea válido? Si lo haces a nivel colectivo, pues podría ser esto que yo te decía como un contrato colectivo en condiciones de trabajo, donde firmen todos, etcétera. Y una cosa bien importante es que si vas a hacer el acuerdo de home office o si vas a hacer el acuerdo de utilizar ciertos días a cuenta de vacaciones y los trabajadores ya no están en tu oficina, se pueden hacer acuerdos que sean válidos en base a la ley de comunicaciones electrónicas. Entonces, en los formatos que se utilizan, se coloca los artículos que hacen válida la comunicación electrónica. Es decir, lo envías al trabajador por correo y con el hecho de que él te conteste el correo de aceptado o de recibido, pues ya se tiene como celebrado este convenio. Perfecto. ¿Qué convenios es los que yo aconsejo hacer? 1, si vas a dar una licencia parcial individual, es decir, los vas a mandar a su casa y les vas a pagar el salario, pues entonces allí solo una constancia de que se dio licencia parcial individual y listo, se la mandas. Y en esta licencia individual parcial sí se debe hacer más que solo una constancia, sí se hace un convenio. ¿Por qué? Porque el trabajador está obligado a no prestar labor en otro lado, ¿verdad? Segundo, acatar las medidas de prevención y de cuidado que el gobierno ha establecido y que la empresa ha indicado. Tercero, que si la persona, pues evidentemente está utilizando ese tiempo para realizar otras labores o ponerse en riesgo y todo, puede ser sujeto a un procedimiento disciplinario. O sea, que no piense que esto es vacaciones y que así se considere dentro del acuerdo. Por otra parte, está el convenio donde tú permites utilizar ciertos días, donde hacen el acuerdo entre los trabajadores y el empleador, de utilizar ciertos días a cuenta de vacaciones. Entonces establece qué días y se establece las circunstancias, se hace una redacción de por qué la empresa lo está haciendo de esta manera, etcétera, y qué días son y qué periodos comprenden, y que también puede ser modificado debido a las circunstancias. Por otra parte, el acuerdo también de una suspensión colectiva total. Este acuerdo se hace cuando tú has ingresado ya la solicitud al Ministerio de Trabajo, y en esa solicitud al Ministerio de Trabajo pues llegas al convenio con todos tus trabajadores para poder ver si esto es posible y si ellos están de acuerdo. Habrá que dejarlo plasmado. Y por último, también el acuerdo de home office, donde se establecen los horarios, se establecen todas las formas en las que se va a dar el home office y sobre todo, ¿qué es lo que tú esperas de ese home office? Es decir, no solo como vayas a su casa, sino yo espero que los informes sean entregados en tal día, que esto se lleve a cabo, etcétera, y que la persona también en algún momento si incumple, pues también puede ser sujeta a un procedimiento disciplinario. Que también en todos estos acuerdos se deje constancia de que pues pueden ser modificados, y sí considero que otra de las maneras que puede ser ahora una forma de llegar al acuerdo es cuando se hace reducción de los salarios o de las condiciones laborales de común acuerdo entre los trabajadores y el empleado.
todo eso debe quedar por escrito y debe ser obedeciendo mucho a la realidad de la empresa y las circunstancias que lo llevan a crear esta situación. Por ejemplo, para el Ministerio de Trabajo, cuando hemos pedido autorizaciones donde en algunos casos ponemos la planilla de los trabajadores, en algunos otros casos ponemos el balance general y en algunos otros casos también ponemos las situaciones, las circunstancias de proveedores, cuestiones de importaciones, etcétera. Tiene que ver la circunstancia muy particular de la empresa. Claro. Ahora, una pregunta. Si pagas, por ejemplo, ahorita el 31, pagas ya sea por transferencia, y creo que la mayoría lo tendrá que hacer por tipo transferencia, ¿esto es suficiente para documentar que sí se pagó el salario? Sí, lo es. Incluso el nuevo formato del libro de salarios establece dentro de donde está el espacio para firma de donde antes estaba el espacio para firma del trabajador, ahora el nuevo formato arriba establece número de transferencia electrónica. Entonces tú podrías colocar ese número de transferencia electrónica en la hoja del libro de salarios y es suficiente. Un dato interesante y muy curioso es que legalmente hablando no estamos obligados a llevar constancias de pago. Eso en realidad es una práctica contable administrativa, pero no estamos obligados. Yo siempre he discutido esta parte con los inspectores de trabajo cuando me dicen, licenciada, ¿pero trajo las constancias de pago? No, traje el libro de salarios. No tengo obligación de traer constancias de pago. Busque un artículo en la ley que establezca que estoy obligada a llevar constancias de pago. Ninguno. Si me obliga a llevar el libro de salarios. Pero el libro de salarios a partir de 10 trabajadores o más. Y si tienes menos, pues entonces sí lleva un registro de un pago de nómina o planilla que te firmen, ¿verdad? Pero no es obligatorio llevar constancias de pago. Lo haces para orden administrativo, contable, prestas incluso a algunos trabajadores que reclaman porque no les entregaste su copia. Y yo siempre digo, es que es documentación de la empresa, yo no le doy copia a mis libros contables, ¿o sí? Ok, entonces son mías, lo siento, son mías. ¿Con eso te referís a los recibos que conocen normalmente la gente o al voucher, por ejemplo, del cheque? El voucher de cheque o recibo de pago. Algunas personas el voucher de cheque ponen abajo la descripción y todo, o algunas otras personas pues ya hacen un recibo de pago. Cualquiera de las dos no estás obligado a llevarlo. ¿Y si lo único que sí estás obligado a llevarlo es el libro de salarios. Y para hacerlo más complicado, porque para qué hacerlo fácil si se puede complicar, no tengo obligación de llevar libro de salarios porque tengo 5 empleados y les voy a pagar a través de transferencia. ¿Con simplemente tener el comprobante de la transferencia es suficiente? Sí, pues es una forma de documentar el hecho de un pago. Realmente, por el momento, ¿verdad? Ahorita estaba viendo que están proponiendo, no sé si estaban proponiendo o acordándolo, recién bien cuando estábamos en el corte, que están proponiendo reformas al Código de Trabajo. Se oficializan reformas al Código de Comercio, perdón. Okay. En esas reformas al Código de Comercio, ahorita se los voy a compartir a ustedes para que lo tengan. En las reformas está estableciendo todo el tema de los cheques electrónicos, todo el tema electrónico que no está regulado dentro del Código de Comercio. Entonces, las transferencias electrónicas y todo este tipo de situaciones, pues sí. Yo que aconsejo a mis clientes es que al iniciar la relación laboral, tú hagas una carta, que creo que en algún momento también les aconsejé a ustedes, hacer una carta donde conste que el trabajador está de acuerdo en que se le hagan transferencias electrónicas como un método de pago. Ya estamos por irnos, Heidi, tu última recomendación de todo lo que hemos hablado. Bueno, mira, para concluir, yo sí creería, y lo repito y lo enfatizo, este es un momento de solidaridad. No solo solidaridad de dar caridad a la gente, no, es solidaridad entre empresarios y trabajadores. Necesitamos reactivar la economía en Guatemala, necesitamos hacer que nuestro país logre salir adelante y no lo lograremos con un pensamiento egoísta, sindicalista, no, lo lograremos con un pensamiento realmente de hacer equipo y crear esa fuerza que pueda permitir a las empresas también salir adelante. Yo sí insto a los trabajadores a que puedan considerar métodos de negociación, modalidades que permitan a las empresas también sentir que esa fuerza laboral pues está con ellos y puede salir adelante. El empleador buscar la manera de respetar en la medida de lo posible los salarios por completo, pero si no le es posible llegar a estas negociaciones, considerando siempre todas las cosas que no puede hacer, es decir, violar los derechos laborales que ya se puedan perfeccionar posterior a esta crisis. Y por último, ¿dónde me pueden contactar? En nuestra página de Facebook, es Mundo Legal Guatemala, y en nuestra página web, que es www.mundolegalgt.com. Allí pueden encontrarnos
Muchísimas gracias, Heidi, por haber tomado la comunicación. Gracias por habernos ayudado a ir entendiendo. Y pues aquí el propósito o la idea o el objetivo es tratar de llegar a negociaciones de largo plazo y tratar de mantener pues lo más posible el talento, porque no olvidemos que pues es un talento que hemos desarrollado en las empresas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.